Bueno, saludos reiterados nuevamente en la tarde para intercambiar con ustedes, ¿no? Con el auditorio que nos honran aquí en el evento de béisbol en el marco de AFID, donde vamos a presentar la conferencia relacionada con la alternativa metodológica para el tratamiento de la preparación táctica en el béisbol y en el softball. Inicialmente, bueno, queremos declarar que nosotros hemos transitado por diferentes alternativas o programas metodológicos para el desarrollo de la enseñanza del béisbol en Cuba, y le queríamos traer una experiencia a partir de una recopilación de investigaciones y de datos que han hecho fundamentalmente investigadores cubanos del béisbol y de otras ramas, pero que también se atempera a las características de nuestro deporte. El objetivo fundamental de nuestra conferencia es fundamentar los aspectos metodológicos y teóricos que caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje para el tratamiento y la preparación táctica en el béisbol y el softball. Para comenzar, nosotros queremos hacer referencia a los diferentes modelos que se han venido trabajando en este proceso de enseñanza. Todos conocemos que el modelo técnico se centra fundamentalmente en situaciones aisladas para lograr un movimiento de alta complejidad, el cual, por supuesto, es necesario de prolongadas repeticiones para su dominio y automatización. Sus fundamentos fundamentalmente se descomponen en parte para después ser ubicados en el marco real de desarrollo. Y no es excluyente en el béisbol, se habla mucho del béisbol moderno, de que el entrenamiento tiene que ir más a lo táctico o a lo técnico-táctico, pero hay acciones como la acción de batear y lanzar que obedecen fundamentalmente de una optimización técnica para que su ejecución sea efectiva. Y yo siempre pongo el ejemplo de la zona de la acción de lanzar, para poner un ejemplo sencillo. Una acción de lanzar, por supuesto, el pitcher depende en gran medida de su pensamiento operativo, de su pensamiento táctico, pero si no tiene aquella optimización técnica de la acción de lanzar, no podrá nunca lanzar a altas velocidades ni colocar la bola en el lugar efectivo, en el lugar indicado, ni la bola tampoco le va a hacer el efecto que él quiere si no tiene una optimización técnica. No obstante, a esto existen interrogantes en el campo de la ciencia donde responde a lo siguiente. ¿A qué responde este modelo técnico? Bueno, ¿cómo hacer estos fundamentos? De igual manera, entendemos que existe una incógnita la cual no resuelve, que es qué fundamento elegir según la situación de juego. Es decir, esto hasta este momento queríamos hacer esta referencia. Podemos pasar a la próxima diapositiva. De igual manera, el modelo técnico-táctico que ha sido muy tratado en los juegos con pelota, incluso hay una tesis doctoral del doctor en ciencia, Eduardo Martín Saura, donde hace referencia fundamentalmente a este modelo, y antecede otro doctor como Nabelo Cabello en el voleibol, donde habla que el béisbol es un deporte eminentemente técnico-táctico, donde en la enseñanza de sus acciones se pueden producir planteamientos tanto técnicos como planteamientos tácticos. Por este motivo, la enseñanza intenta aglutinar estos dos componentes sin que uno sea excluyente del otro. De igual manera, Nabelo plantea que la preparación técnico-táctica es el proceso pedagógico donde se produce la transmisión y asimilación de la técnica y la táctica deportiva en una unidad dialéctica. Fundamentalmente defiende este concepto de manera que el jugador logre de forma efectiva la solución de tareas motrices del juego. Ahora bien, entendemos por nuestra parte que en ocasiones en el entrenamiento se tendría que dar mayor consideración a los elementos técnicos y menor a los tácticos, o viceversa. Por tanto, entendemos que uno de ellos siempre va a ser descuidado. De igual manera, para hacer referencia de nuevo a Nabelo, el producto surgido de la aplicación de este modelo forma y concordamos con ello en la habilidad técnico-táctica. Ahora bien, al estar hablando del modelo táctico, el cual también ha antecedido en el programa de preparación del deportista, lo planteado por Frangel Reinaldo, donde él defiende un modelo de significación táctica, lo cual no excluye de lo que estamos hablando, aunque en el programa hoy está incluido la alternativa metodológica planteada por Martín para la enseñanza de los elementos técnico-tácticos, y esto no es una dicotomía, y le voy a decir por qué. El modelo táctico plantea tareas globales, disculpe,
para resolver situaciones y tareas planteadas. Una vez se comprenda la esencia del contexto global, se deben incluir los elementos técnicos en los cuales para aplicación, es decir, para aplicarlo en situaciones reales. Existe una tendencia de trabajo global colectivo más actual y preponderante en la enseñanza analítica. Se expresa a través de un pensamiento productivo que permita conducir el entrenamiento deportivo. Se basa en la capacidad y colaboración de los jugadores que se adaptan en condiciones como forma examinada y juiciosa de la competencia. De los diferentes conceptos planteados por modelo táctico, puede pasar la diapositiva, pásela de nuevo, pásela para la diapositiva. Dentro de los diferentes concepciones o conceptos planteados por los diferentes autores, nosotros nos escribimos fundamentalmente por lo planteado por Morales Águila cuando habla de la alternativa metodológica para el tratamiento de la táctica, donde él se refiere que la táctica es una habilidad preferentemente de tipo mental, manifestado no solo en saber hacer, sino también en crear las condiciones para ejecutarlo y tomar las decisiones de manera efectiva. ¿Qué ventaja tendría este modelo? Pase, por favor. El entorno de aprendizaje es el mismo en donde se desarrolla la acción de juego. Es decir, se trata de entrenar de igual manera como se compite. El entrenador le cede al atleta la toma de decisiones. Es decir, ya que hay un pensamiento operativo del atleta a tomar decisión a la hora de ejecutar una acción. Desarrolla la creatividad, motiva, ya que el desarrollo en grupo y el juego es un elemento imprescindible. Es decir, la táctica se trabaja a partir de un trabajo y regreso a la alternativa metodológica que te habla, te descompone la enseñanza en acciones individuales, acciones de grupo en el área e interárea y acciones de equipo. Pero su preponderancia fundamental está en las acciones grupales. Solventa la problemática de cuándo iniciar una acción en función de la situación de juego. Permite conocer una amplia gama y variada de fundamentos y tener herramientas para elegir cuál utilizar en modo correcto teniendo en cuenta la situación de juego. Es decir, al jugador se le da una situación de juego a la cual le debe dar solución y esa nueva solución se convierte en otro problema que nosotros tenemos que ser capaces de dar solución. Pongo un ejemplo sencillo, muy básico en el béisbol. Un pitcher o un lanzador analiza la situación, como plantea Malo, analiza, detecta la situación, da una solución mental de la situación de juego, corredor en primera, un bateador de X bateando en un conteo determinado y ejecuta la acción. Es decir, dio respuesta a una acción la cual puede ser un strike tirándole, ponchó al jugador y le dio solución. Pero el corredor de primera salió a robo. Es decir, una situación generó una nueva situación y tiene que darle solución en fracciones de segundo. ¿Qué hacer? No le voy a preguntar aquí qué harían ustedes, pero incluso en marco hasta de nivel de maestría, le preguntas al atleta y muchos dicen, no, yo me agacho para que la bola no me dé. Para poner un ejemplo sencillo. Si el pitcher no es capaz de reaccionar en el momento y salir a hacer una asistencia detrás de tercera, porque el receptor puede ser que la bola entre al center field, no se anticipa la jugada y con una carrera perdemos el juego. Es decir, estamos hablando de una situación de juego que se presenta, la cual le da solución, pero se puede ocasionar una nueva situación de juego. Pasamos. Queremos decir que estos modelos presentados no tienen que estar enfrentados entre ellos. Es decir, no constituyen una dicotomía, sino entendemos que es un continuo. Dependiendo del momento y su objetivo, puede que sean más idóneos unos u otros, en dependencia del objetivo que tenga el profesor, el nivel del atleta, lo que ha transitado en el proceso de entrenamiento. Por eso decimos que en un momento determinado podemos ir más a lo técnico, en otro momento determinado podemos ir más a lo táctico y en momentos también del proceso de entrenamiento de los juegos deportivos vamos en unión con los dos en un proceso. Ahora, entendemos que si consideramos que el juego de béisbol existen constantes y variadas tomas de decisiones ajustadas al colectivo y al accionar del contrario, entonces diríamos que el entrenamiento táctico es el más ajustado al béisbol, mi criterio personal. Ahora bien, nosotros queremos hacer referencia a una serie de aspectos, lo cual de los diferentes estudios que hemos hecho sobre el tratamiento de la táctica, existe un estudio que no por ser tener ya más de 20 años esté desactualizado. Este documento se llama
alternativa metodológica para el tratamiento de la táctica, donde los autores son Morales Águila y Álvarez del 2001, lo cual hace referencia de todo un proceder metodológico que lo podemos ir ejemplarizando aquí al tema del béisbol y específicamente en algunas áreas, la ofensiva fundamentalmente. Estos aspectos psicopedagógicos básicos que plantea el autor anteriormente se basa en una percepción y análisis de la situación, solución mental y solución motriz. Por supuesto, estamos hablando, como todos conocemos, en la fase por lo que transita la táctica planteado por Malo, lo cual hace unos minutos lo estábamos diciendo. Nosotros, cuando nos enfrentamos a una actividad, o voy a aprovechar que está un colega aquí como César, cuando trabajé en el béisbol y cuando fui atleta, también el psicólogo nos hacía pruebas donde te decía una situación de juego X y tú respondías en una hoja con cruces cuál era la que tú ibas a escoger. Bueno, sencillamente el alumno o el atleta está dando solución mental a una situación de juego presentada. Pero como decimos los cubanos, a eso le falta ponerle la pesa a la olla. Eso hay que llevarlo al juego. Porque el atleta no solo da soluciones mentales sentado en su casa. Ese atleta puede ser muy eficiente. Cuando lo lleva a la situación de juego real, donde se le incorpora progresivamente todo lo relacionado a la pizarra, marcador, público, situación de juego, hoy en día le llamamos pipilay, juegos modelados, etcétera, esa acción se va complejizando. Y al seguirse complejizando, el atleta tiene una carga determinada, lo cual tiene que ser una toma de decisión. Y ahí se está hablando entonces de la solución motriz. Y es importante que a la hora de la enseñanza nosotros tomemos en cuenta que los atletas analicen las situaciones de juego, logren dar soluciones mentales, que no siempre lo hacemos, no siempre lo exhibimos, que existe formas dentro del propio proceso de entrenamiento de cómo controlarlo y también den soluciones motrices. La estructura de la acción táctica. Se habla de la preparación de la acción táctica, la ejecución y la continuación de esta acción. Es importante que nosotros no solo creemos las condiciones para ejecutarla, sino que el atleta concientice y él también cree sus condiciones para poder dar una solución táctica en un momento determinado. Así tenemos que conducir al atleta para que él pueda llegar a esto y es un elemento lo cual más adelante cuando hablemos de por las partes que transita y de los métodos que vamos a hablar, pienso que podemos ilustrarlo mejor. Las condiciones de la ejecución táctica, permiso. Las condiciones de la ejecución táctica es importante que tengan en cuenta que es igual a la de la acción técnica. ¿Por qué? Porque todo proceso debe ir de lo simple a lo complejo. Es decir, no voy a leer, pero más o menos para que se den cuenta, tiene que ir del acercamiento al alejamiento, de las acciones con la bola estática a las bolas en movimiento. A veces nosotros queremos llegar ya directamente a una acción con un atleta y es muy difícil que comprenda así. Si nosotros queremos que un atleta dé una solución mental, nosotros no podemos llegar como llegamos en una clase y le decimos, hoy vamos a hacer esta acción X, sino sencillamente tenemos que explorar quién sabe, quién puede, podemos auxiliarnos de una pizarra, poner una situación de juego determinado, el atleta se mueve, bueno, un batazo entre ley y center con corredor, sin corredor en base, ¿cómo usted se movería? Y si hubiese corredor en primera. Y nosotros no damos la explicación, eso es ir de lo simple a lo complejo. Tiene que ir por una solución mental inicialmente y después ir complejizando la acción poco a poco hasta llegar a colocarle, ir complejizando las situaciones de juego. Yo le llamaría jugar con la pizarra, no solo ir del acercamiento al alejamiento, de las acciones estáticas a las acciones, discúlpeme, a las acciones en movimiento, sino también ir a las acciones con ayuda y sin ella, es decir, ir logrando esa acción grupal. Para su enseñanza también estos aspectos categoriales del proceso de desarrollo son importantes. Las exigencias las exigencias tácticas del deporte se corresponden con las características y el análisis funcional de la actividad. Es decir, tenemos que concientizar que ese análisis funcional de la actividad responde a un deporte como el nuestro, que es un deporte de cooperación y oposición, y en dependencia del área que estemos trabajando, ya sea en un área grupal, porque existen
preparaciones tácticas de manera general, que es lo importante, que el atleta aprenda de un contexto general que no tiene que ser específicamente del béisbol, y ese atleta de soluciones sea un atleta creativo, un atleta inteligente. Tenemos que ir de aspecto general, igual que otra preparación, a ir a lo particular. Y de igual manera tenemos que pensar a la ofensiva, a la defensa, como acciones grupales. Por eso entendemos que es importante tener un análisis funcional de la actividad que nosotros hacemos, de qué depende cada acción. Las habilidades tácticas también están relacionadas con la disposición psicológica para ejecutar con calidad las situaciones de forma creadora. Esto es importante. Nosotros no podemos ver separado la preparación táctica de la preparación psicológica del resto de las preparaciones, y mucho menos con una preparación táctica, porque lo acompaña en su actividad en su conjunto. El contenido, ¿cuál sería? Bueno, nosotros tenemos que ser capaces, y vamos a poner algunos ejemplos, que representa, qué debemos desarrollar. Ese sería el contenido, es el qué. ¿Qué vamos a desarrollar en el atleta? Los medios serían las vías o recursos necesarios, es decir, los ejercicios, los cuales no solo deben ser concebidos en condiciones especiales, ya lo dijimos anteriormente, es importante que sean concebidos también en condiciones generales, y a veces el entrenador no le presta esta importancia en una etapa de preparación general, para llamarle que el atleta también sea creativo en otro tipo de actividades, incluso antes, durante y después del entrenamiento, porque tenemos que ver así el marco de preparación del atleta. Para desarrollar el aprendizaje se necesita tener base, como ocurre igual en otras direcciones. Eso realmente es lo que estábamos hablando. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Bueno, continuamos. En este caso, existen una serie de exigencias tácticas las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta. Las acciones se suceden en una constante variación y dinamismo. Predecir las intenciones del contrario anticipando, es decir, tenemos que anticiparnos para predecir la intención del contrario. Evaluar la colocación y la destreza del infield y el outfield, así como el receptor y el lanzador. Enmascarar el verdadero plan e intención que podemos tener tanto a la ofensiva como a la defensiva. Disminuir el esquematismo en las acciones y propiciar la creatividad. Las respuestas deben ser halladas en el menor tiempo posible. Eso está relacionado, por supuesto, con la operatividad del pensamiento. Considerar que una respuesta dada genera una próxima situación y a la vez una nueva solución. Ese ejemplo se lo puse ahorita. Hacer actuar al contrario de acuerdo a tus intenciones. Pensar como contrario. Coacharse uno mismo siempre que sea posible. Priorizar la toma de decisiones. Es decir, ahora estábamos viendo el evento del Sub-23 y los propios locutores o narradores del juego de Nicaragua estaban hablando en una acción, no sé si pudieron ver el juego, donde con corredores en primera y segunda se produce gira al left field y paran al corredor en tercera, y el corredor que viene de primera para tercera lo ponen out sobre la base de tercera porque no vio el corredor de adelante, y los narradores de Nicaragua le estaban echando la culpa al coach porque acompañó al corredor y no vino a buscar el otro corredor. En el béisbol y en el softball, para hablar de los dos deportes, el coach es un auxiliar que auxilia al juego. Mientras el atleta sea capaz, mientras mayor sea capaz el atleta de tomar decisiones propias y coacharse, él mismo, más efectivo, más inteligente y más creativo va a ser. Ese propio corredor tiene la jugada de frente, tiene un corredor delante y el batazo es hacia el left field. No tiene ni la pelota detrás de la espalda. Sin embargo, por no mirar, por no atender, por no anticiparse, por no pensar lo que podía hacer, le pusieron out en tercera. Presionar al contrario para conducirlo a cometer errores y tratar de alcanzar otra base. Es importante dentro de las exigencias tácticas este elemento que a veces parece que es un detalle que es importante, porque siempre tenemos que presionar constantemente a la ofensiva, para llamarlo de alguna manera, la defensa del contrario. Y a veces nosotros no le ponemos la mayor intención, y en la jugada también de combinación de jugadores, que es lo que es la ofensiva, cuando combina el que está bateando y el que está corriendo, a veces no lo hacemos con estas exigencias.
Las acciones se definen teniendo en cuenta las situaciones de juego, por supuesto. Toda situación de juego va a generar la decisión que vamos a tomar en un momento determinado. Otras habilidades, exigencias, en este caso, podemos pasar la diapo. En este caso particular, también existen, debemos tener en cuenta, aquí le traemos algunos ejemplos de las habilidades tácticas ofensivas que puede tener un jugador. Es importante conocer estas habilidades, si puede pasar la diapo no pasa. Por ejemplo, estábamos hablando ahorita de contenido. Tenemos que saber, todas estas habilidades tácticas ofensivas están relacionadas con el bateo y corrido, el corrido bateo, tocar la bola para adelantar, amagar, el skip play. Estos serían las habilidades tácticas ofensivas. De igual manera, están otras habilidades como es observar, analizar, detectar, anticiparse, en fin. Es importante conocer estas habilidades a la hora de nosotros hacer la planificación. Y los contenidos tácticos van a estar, puede ir pasando, porque parece que esa diapo que tiene no es la que... Pero bueno, puede pasar porque al final se corresponde con lo que estamos hablando. Y estos contenidos tácticos que estamos hablando va a estar relacionado, que es importante también determinarlo, con las acciones que pueden hacer, que se pueden hacer a la ofensiva, con corredor en primera, con corredor en segunda, con corredor en tercera, con corredor en primera y segunda, primera y tercera, segunda y tercera y bases llenas. Teniendo en cuenta todas estas habilidades, nosotros le traemos un ejemplo. ¿Y por qué lo traemos? No nos vamos a detener mucho en ello porque dejamos la conferencia. Pero a grandes rasgos son la mayoría de las acciones, de los contenidos tácticos que se pueden realizar, y es importante que el profesor lo sepa determinar en su equipo, en su categoría, qué contenidos va a entrenar para que después lo pueda ejecutar en el juego. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, puede seguir pasando las diapos hasta llegar a corredor en primera y tercera, o puede dejarlo allí, corredor en segunda base. Corredor en segunda base es lo que dice allí, ¿no? Ajá. Ahí, por ejemplo, con corredor en segunda base se debe batear hacia la zona derecha del terreno, se debe realizar el robo de tercera base, tocar la bola de sacrificio, tocar la bola de sorpresa. Digo timoniar, que es el slapper, lo que se utiliza en el softball, que también en el béisbol moderno se rueda la bola, que es el llamado rodar la bola, poner la bola en juego cuando el infield se puede mover, el amago, toque y bateo, y batear por atrás para impulsar el corredor desde segunda. Estas acciones, así vía fríamente, es un contenido, el cual cada uno de ellos tiene que el atleta interiorizarlo y entrenarlo, teniendo en cuenta las fases de las que hemos hablado y los métodos a los cuales nosotros vamos a hacer alusión ahora próximamente. Puede seguir pasando las diapositivas, por favor. Continúe. Bueno, ahorita estábamos hablando del pensamiento táctico y sus características, es decir, la operatividad, la rapidez, la flexibilidad, previsión y efectividad tiene que ver mucho con las acciones del pensamiento. Ese pensamiento, cuando hablamos de pensamiento táctico, estamos hablando de desarrollo del pensamiento, de una premisa esencial, lo cual, ahorita para no volver a poner el mismo ejemplo, el atleta tiene que ser entrenado a estas condiciones, porque no es lo mismo tomar una decisión, como bien dijimos, fuera del juego, que dentro del juego, complejizando las diferentes acciones. Por ejemplo, la rapidez de pensamiento. La rapidez de pensamiento, las acciones se producen en fracciones de segundo. Eso es lo que pasa cuando el jugador llega al banco y se siente hasta cierto modo o un estado de frustración o tensión determinada que te dice, yo debía haber hecho esto, yo pude haber hecho esto. Pero son análisis que hace fuera del marco donde se desarrolla esa situación. Cuando se desarrolla esa situación, ese atleta tiene que ser capaz de dar esa solución. Y para que la dé, la tiene que entrenar. Si no, no la da, porque no tiene todo el tiempo para poder tomar esa decisión. La creatividad es algo muy importante, donde ya lo hablamos ahorita, encontrar una nueva solución a una situación. Eso es un atleta creativo.
encontrar diferentes soluciones a una misma situación. Y seguimos hablando de atleta creativo. Ejecutar diferentes variantes de una misma solución. Seguimos siendo un atleta creativo si logramos nosotros potenciar esto. Y esto se logra a través de una enseñanza problemática, con un aprendizaje significativo, con un aprendizaje también colaborativo. Donde ahí le traigo una conceptualización que no es más que plantear el aprendizaje o llevar el conocimiento en forma de problema para que la labor del pensamiento sea más activa en términos de necesidades o intereses y con trabajos en grupo con intereses similares. El aspecto integrador del cual hemos estado hablando está relacionado con el método, que existen diferentes tipos de clasificación de métodos para el tratamiento de la táctica. Yo voy a hacer referencia a un método al cual se le llamó regulación de las situaciones y las soluciones. Y para esto lograrlo, se transita por 4 procedimientos, del cual habíamos hablado. La modelación, que no es más que la abstracción de las situaciones y soluciones de juego, que nosotros lo hacemos constantemente en el entrenamiento, en un proceso pedagógico, cuando transitamos por las acciones grupales, en el área e interárea, las acciones de equipo, los diferentes tipos de juegos, juegos con tareas, juegos modelados, que no es más que entrenar lo más similar a cómo se compite. De igual manera, la problematización es presentar la situación en forma de problema, que ahorita ponía un ejemplo. Tenemos que darle la participación al atleta para que él diga qué ejecutaría. Y vuelvo y repito, fue el ejemplo que pusimos cuando yo digo, batazo por la raya sin nadie en base, ¿cómo usted haría? Bueno, el right field va aquí, el left field hace esto, el segundo hace interna, el segunda vez si pisa, el primera vez si pisa y sigue hasta segunda, todo se mueve. Y ahora tú le dirías, y si hay corredor en primera, ¿cómo tú lo harías? Y entonces, lo que él no sea capaz de construir, tenemos que darle la oportunidad al otro atleta para que lo ayude a construir y haga una solución mental de esa situación como debe ser. Eso es problematización. Y no solo al inicio de un entrenamiento, sino durante el entrenamiento. Nosotros durante el entrenamiento, como mismo tenemos, que también lo hemos olvidado, el juego de béisbol no es un juego activo, existen alternancias, para llamarlo de alguna forma, de ofensiva y defensa, y tenemos que hacer calentamientos dentro de ese propio proceso, que a veces no lo hacemos cuando salimos a batear, cuando salimos a filiar. Bueno, también en el entrenamiento, durante el propio entrenamiento, tenemos que hacer problematizaciones durante el propio proceso, no solo al inicio, sino para que el atleta vaya dando soluciones mentales para después dar soluciones motrices. La progresividad, ya lo vimos anteriormente, es cuando vamos presentándole la acción, complejizándola de lo simple a lo complejo. Por eso es una acción progresiva. Y la reciprocidad es cuando nosotros, que es un aspecto muy importante, un procedimiento muy importante para el desarrollo de la táctica, es cuando le exigimos al atleta que él también responda como contrario. Al pitcher tú le tienes que preguntar en un momento determinado qué tú harías si tú fueras bateador. Y al bateador también le tienes que preguntar qué tú harías si tú fueras pitcher, para que él pueda anticiparse lo que va a hacer. Se tiene que anticipar. Si usted está jugando tercera base, y es una costumbre que tenemos, a la ofensiva damos una seña y le decimos al atleta, estás tocando de sacrificio. Y tenemos otra seña que dice, estás amagando o tocando. Amago, toque y bateo. ¿Por qué? Si el atleta está en home y dijimos que mientras más sea capaz él de tomar decisiones de lo que va a hacer, más efectivo va a ser la acción. Si el tercera base se pone de aquí al televisor, ¿por qué razón yo tengo que tocar la bola? Porque el coach me dijo que tocara y no sabe cómo se movió la defensa. Es decir, que la acción tiene que producirse en dependencia de lo que haga la defensa. Toca o amaga, él tiene que elegir. Pero tú al tercera base le tienes que decir. ¿Y cómo tú te mueves? ¿Qué tú harías si tú fueras a batear? ¿En qué tú te fijarías? En el movimiento de los pies, lo que mueve la tercera. Si tiene que pensar como contrario. Creo que es algo muy importante. Bueno, y finalmente me gustaría dar algunos consejos tácticos, algunos que hemos escrito, otros que hemos encontrado en la teoría, escritos en diferentes libros también de béisbol y de otros libros que los llevamos aquí, que son los elementos preventivos del proceso, lo cual lo llamamos preventivos del proceso de desarrollo
porque es lo que nosotros debemos irnos anticipando para que el atleta aprenda, como es los consejos tácticos para los entrenadores y atletas. No veas la falla como un fracaso, sino como una oportunidad de reflexión para mejorar la próxima acción. No trates de realizar tantas acciones y vela por la que realices tenga éxito. Lo que valoras en el adversario, aprende a valorarlo en ti de igual manera. ¿Se acuerda lo que dijo Ohtani cuando fueron a jugar con Estados Unidos? Reconoce el equipo con el que no se puede perder y al que tienes que jugarle bien para poder ganarle. Diviértete en el juego, ejecútalo con agresividad, pero concentrado y controlado. Toma decisiones con la mente fría. Sé humilde en tus victorias y elegante en las derrotas. La mejor forma de concentrarte es estar atento al juego, evaluar todas las situaciones y posibles soluciones y anticipándote. Comunicación particular con el compañero en base o bateando. Estoy poniendo el ejemplo a la ofensiva. Hay jugadores, yo no jugué pelota a ese nivel, jugué a mi nivel, pero hay jugadores que no le daban ni señas. No es así, hermano, que él tenía una comunicación, primero y segundo bate, tenían su comunicación entre ellos mismos y sabía cuando se iba a ir a robo y él lo que iba a hacer. Supere las deficiencias por las cuales el lanzador le puede sacar out con facilidad. Yo escuchaba a Quindelán. Quindelán en un momento determinado fue un bateador brutal a la curva. Cuando le daba curva, cuando le tiraban curva, conectaba más honrones con recta. ¿Por qué? Porque tenía deficiencia con ese lanzamiento y él dice que se preparó tanto, incluso en acciones individuales, por encima de un soporte, tanto dejando la bola que la bola cayera, y eso lo convirtió en un buen bateador de esa zona, de ese lanzamiento. Sea observador, detallista, desarrolla la armonía y el pensar. Aprenda a autoevaluarse, aprenda a relajarse, encuentre formas efectivas para hacerlo. Logre estabilidad emocional y autocontrol. Elimine las frustraciones y sensaciones negativas. Tenga firme confianza en seguridad de usted y sea decidido. Varíe la táctica de juego. Lo que fue efectivo en el primer tercio será revisado por el contrario para la final del mismo. La situación de juego, la debilidad del lanzador y las posibilidades del bateador y el corredor determinan la táctica. Fortalezca al atleta en conocimientos teóricos y de reglas. Conozca cómo lanza el pitcher. Los de velocidad lanzan en helio cruzado. Los que dependen de rompimiento pichean bajo. Los bateadores del primer lanzamiento son de bajo promedio. Eso nos está pasando dentro de los señalamientos que le hacemos a sub-23 que no ven picheo. Iban por el primer lanzamiento, el juego va caminando, no disfrutan el juego y eso nos pasa. No son bateadores de buen promedio los que van por el primer lanzamiento. Considere la diferencia entre los conteos y cómo lanza el pitcher. No tenga el mismo plan táctico según el turno al bate. En fin, pasamos. Resumiendo, la formación de habilidades mentales, entendemos que es de lo que hemos hablado, resumiendo la conferencia, saber hacer, saber crear y saber decidir es un atleta inteligente, un atleta creativo e independiente. La efectividad táctica depende de qué situación de juego, mientras nosotros seamos capaces de darle la solución efectiva, existe una efectividad táctica. Es decir, elijamos cuál es la respuesta que vamos a darle a la situación. Si situación más solución es igual a efectividad táctica. Muchas gracias. ¿Puede pasar la diapositiva? Efectivamente, mi primera conclusión es que lo que estábamos diciendo, el proceso de entrenamiento es un proceso activo. Es un proceso en el cual el pedagogo planifica, pero a partir de comprobar cómo el atleta responde, usted tiene que hacer a veces ajustes. Yo lo explicaba, como decía Malo, la acción táctica tiene 3 fases. Una primera de percepción y análisis, solución mental y solución motriz. Un ejemplo de la pertinencia, porque como decíamos es un proceso activo, ¿no? Un pedagogo que se aproxima al análisis de dónde están las deficiencias de nuestros atletas. O sea, un atleta que usted ve que no resuelve efectivamente una situación determinada en el juego, ¿dónde está el error?
en que no percibió bien, en que no solucionó bien en la mente, o sabe lo que está haciendo pero no lo lleva a la práctica. Es ahí donde tal vez tengamos que con más énfasis aplicar la ciencia, porque a veces decimos, bueno, no, aquí lo que hay es que entrenar y a volverlo a hacer, pero a veces no sabemos dónde poner el énfasis. Por eso decíamos ahorita que es una brújula. Si usted tiene identificado que el problema no es en que el hombre no sabe lo que está pasando, a veces hay atletas que tienen dificultades con lo que están viendo, donde usted vio la posibilidad de un toque por segunda, él vio la posibilidad de, no sé, avanzar el corredor, un ejemplo que pongo. Entonces, hay atletas que ven en una situación táctica una cosa y hay otros que ven otra. Por eso es que decíamos que los controles que se realizan previos, que es verdad que no lo son todos, nos pueden ayudar a orientarnos a dónde poner el énfasis. Si en la solución mental, si en la percepción análisis o si es todo ir a resolver en la práctica. Yo creo que son temas que redundan en que la preparación de un deportista tiene que obligatoriamente ser multidisciplinaria. Ahí tenemos que colaborar todos. Ahí tenemos que unir fuerzas para lograr los propósitos. Reitero la felicitación, creo que es un tema muy, muy interesante y que muestra a las claras la necesidad de unir a todas las disciplinas. Gracias.